Mi nombre es Ignacio Fuentes. Tengo 70 años y en el cumpleaños de mi nuera, Florencia, mi hijo Joaquín le regaló mi casa sin consultarme, presentándola como si fuera su propiedad para regalar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que yo tenía preparada una sorpresa que los dejaría sin palabras. Vendí la casa frente a todos los invitados esa misma noche y les enseñé que nadie regala lo que no es suyo. Imagínate la situación. Era el cumpleaños 35 de Florencia y Joaquín había organizado una fiesta grande en el jardín de mi casa con más de 50 invitados. Durante el brindis, mi hijo se paró frente a todos y anunció que su regalo especial para su esposa era nuestra casa familiar, donde podrían criar a sus hijos y crear nuevos recuerdos juntos. Esta casa, dijo Joaquín levantando su copa, que ha sido el hogar de la familia Fuentes durante 30 años, ahora es oficialmente tuya, amor. Para que sepas que siempre vas a tener un lugar seguro donde construir nuestro futuro. Todo el mundo aplaudió emocionado por lo que parecía un gesto romántico y generoso. Florencia lloraba de felicidad mientras abrazaba a mi hijo, agradeciendo el regalo más hermoso que había recibido en su vida. Los invitados comentaban qué hijo tan maravilloso tenía, qué esposo tan generoso era Joaquín. Pero había un problema. La casa seguía siendo legalmente mía, y yo nunca había autorizado ese regalo. Mi propio hijo había decidido regalar mi propiedad sin mi consentimiento, presentándola como si fuera suya, para impresionar a su esposa y a los invitados. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después de ese brindis no solo restauró mi dignidad como propietario, sino que les enseñó a todos una lección sobre respeto y honestidad que jamás olvidarán. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando para saber si estos abusos familiares pasan en todas partes del mundo. Para que entiendas bien por qué Joaquín pensó que podía regalar mi casa sin consultarme, tengo que contarte cómo había evolucionado nuestra convivencia familiar durante los últimos 3 años. Después de que mi esposa Remedios murió, Joaquín y Florencia se mudaron a mi casa temporalmente para acompañarme durante el período de duelo. Al principio, ese arreglo funcionó bien para todos. Yo no me sentía tan solo en una casa que había compartido con Remedios durante décadas. Ellos ahorraban dinero del alquiler que pagaban antes y podíamos apoyarnos mutuamente durante una transición difícil para la familia. Joaquín acababa de terminar sus estudios de ingeniería y estaba empezando su carrera profesional con un sueldo inicial modesto. Florencia trabajaba como diseñadora gráfica freelance, pero sus ingresos eran irregulares y limitados. Vivir conmigo les permitía ahorrar dinero para eventualmente comprar su propia casa. Durante el primer año, Florencia se comportó como una nuera respetuosa y agradecida. Me ayudaba con las tareas domésticas que se me habían vuelto más difíciles después de la muerte de Remedios, cocinaba comidas que sabía que me gustaban y se preocupaba genuinamente por mi bienestar emocional. Joaquín también mostraba aprecio por poder vivir en la casa familiar sin pagar alquiler. Me ayudaba con reparaciones y mantenimiento. Se hacía cargo de gastos como servicios públicos y comida, y parecía entender que estaba recibiendo un beneficio económico significativo al vivir conmigo. Pero durante el segundo año, empecé a notar cambios sutiles en sus actitudes hacia la casa y hacia mí. Florencia comenzó a hacer comentarios sobre modificaciones que quería implementar en diferentes habitaciones, como si fuera la dueña de la propiedad en lugar de una huésped temporal. «Ignacio», me decía, «sería lindo cambiar la decoración de la sala principal. Esos muebles están muy anticuados y necesitan modernizarse». O «creo que deberíamos renovar la cocina completamente. Está muy desactualizada y sería mucho más funcional con un diseño nuevo». Lo que me preocupaba de estos comentarios no era solo que sugiriera cambios sin consultar mi opinión como propietario, sino la manera en que los planteaba. No decía, ¿te parecería bien si cambiamos la decoración?, sino, deberíamos cambiar la decoración, como si fuera una decisión que podíamos tomar juntos porque ambos teníamos derechos iguales sobre la propiedad. Cuando le recordaba que los muebles tenían valor sentimental, porque los había elegido con Remedios, o que no tenía planes de hacer inversiones costosas en renovaciones, su respuesta era siempre similar. «Pero Ignacio,
Si vamos a vivir todos juntos, ¿no querés que la casa sea cómoda y moderna para toda la familia? Esa frase, si vamos a vivir todos juntos, empezó a aparecer frecuentemente en nuestras conversaciones. Era una manera sutil de cambiar el framework de nuestra relación. En lugar de ser ella la huésped temporal en mi casa, estábamos viviendo todos juntos, como si fuéramos copropietarios con derechos iguales sobre decisiones importantes. Joaquín había empezado a secundar las sugerencias de su esposa, presentándolas como inversiones inteligentes que aumentarían el valor de la propiedad. «Papá», me decía, «si modernizamos la casa, va a valer mucho más cuando llegue el momento de venderla. Es una inversión que beneficia a todos». Pero la premisa de sus argumentos era problemática. Estaba asumiendo que nosotros íbamos a modernizar nuestra casa para beneficio de todos, cuando la realidad era que él estaba sugiriendo que yo invirtiera mi dinero en mi propia casa para implementar cambios que él y su esposa querían, pero que yo no había solicitado. También había empezado a traer cotizaciones de contratistas y presupuestos de renovación sin que yo se los hubiera pedido. Un día llegó a casa con un presupuesto detallado para remodelar completamente la cocina, incluyendo electrodomésticos nuevos, gabinetes modificados e instalación de una isla central. «Miré bien los números, papá», me dijo mostrándome el presupuesto, «y la inversión se va a pagar sola en aumento del valor de la propiedad. Además, una cocina moderna va a hacer que todos estemos más cómodos cocinando y comiendo en familia». Cuando le pregunté quién había solicitado esa cotización, me respondió que Florencia había contactado al contratista porque habían estado discutiendo las mejoras necesarias para la casa. Habían estado discutiendo mejoras para mi casa sin involucrarme en esas discusiones, y después me presentaban las conclusiones como propuestas que yo debería considerar seriamente. Durante el tercer año, la situación escaló significativamente. Florencia había comenzado a invitar a sus amigos y familia a la casa con frecuencia creciente, presentándome no como el dueño que generosamente les permitía vivir allí, sino como el abuelo que vivía con ellos en su casa. Un día escuché una conversación telefónica de Florencia, donde le decía a su madre: «Sí, tenemos una casa grande con jardín, vivimos con el papá de Joaquín, pero él ya está mayor y nosotros nos hacemos cargo de todo. Es como si la casa fuera nuestra, pero él vive acá también». Esa conversación me alarmó porque revelaba cómo Florencia había reinterpretado nuestra situación habitacional. No era que ella vivía en mi casa como huésped, sino que nosotros vivíamos en nuestra casa junto con el papá mayor de Joaquín. Había invertido completamente la dinámica real de la propiedad. Joaquín había empezado a comportarse de manera similar. Durante conversaciones laborales que yo alcanzaba a escuchar, se refería a mi casa cuando hablaba de la propiedad y describía proyectos de renovación como si fueran decisiones que él estaba tomando como propietario. Un día escuché una conversación telefónica donde Joaquín le decía a un colega: «Estamos pensando en agregar una segunda planta a nuestra casa. El arquitecto dice que podemos ganar 2 dormitorios adicionales sin afectar demasiado el jardín». Nuestra casa, el arquitecto. Como si él hubiera contratado profesionales para diseñar expansiones a una propiedad que le pertenecía. Cuando le pregunté después sobre esa conversación, me dijo que había estado explorando opciones para el futuro, sin especificar que esas opciones requerirían mi autorización y mi inversión financiera. También había notado que cuando llegaban facturas de servicios públicos o impuestos de la propiedad, Joaquín las manejaba como si fueran su responsabilidad personal, sin consultarme sobre los montos o las fechas de pago. No es que me molestara que se hiciera cargo de esos gastos, pero la manera en que lo hacía sugería que se consideraba el responsable principal de la casa. Una tarde encontré a Joaquín en mi estudio, revisando documentos de la propiedad, incluyendo escrituras, planos originales y registros de mejoras que había hecho durante los años. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba familiarizándose con la documentación de la casa. «¿Para qué necesitas familiarizarte con esa documentación?», le pregunté. «Para entender mejor las especificaciones técnicas y los límites legales de lo que podemos hacer con futuras renovaciones»,
me respondió, como si fuera obvio que él necesitaba conocer los detalles técnicos de mi propiedad para planificar modificaciones futuras. Lo más preocupante llegó cuando empecé a escuchar conversaciones entre Joaquín y Florencia sobre planes a largo plazo que incluían modificaciones permanentes a la estructura de la casa. Hablaban de agregar una segunda planta, de convertir el garage en un estudio de trabajo, de instalar una piscina en el jardín trasero. Cuando tengamos hijos, decía Florencia, vamos a necesitar más espacio. Podríamos ampliar hacia arriba o hacia los lados para crear cuartos adicionales. Joaquín respondía, sí, y también podríamos dividir el jardín grande en sectores, una zona de juegos para los niños, una zona de entretenimiento para adultos y capaz una huerta familiar. Planes que requerirían inversiones de decenas de miles de dólares y que alterarían permanentemente la estructura y el carácter de una casa que yo había construido y mantenido durante décadas. Planes que ellos estaban discutiendo como si fueran decisiones que podían tomar independientemente, sin necesidad de mi autorización como propietario legal. Pero lo que más me molestó fue escuchar una conversación donde discutían cuándo sería el momento apropiado para pedirle a papá que transfiera oficialmente la propiedad a nombre de ellos. No podemos seguir haciendo mejoras importantes en una casa que técnicamente no es nuestra, decía Joaquín. Eventualmente vamos a necesitar que papá firme los papeles para transferir la propiedad. Así podemos tomar decisiones sobre renovaciones sin tener que consultarle cada detalle. Florencia respondía, sí, pero tiene que ser en un momento donde él se sienta cómodo con la idea. Capaz podemos plantearle como un regalo para nosotros o como una manera de simplificar los temas de herencia familiar. Un regalo para ellos, como si transferir la propiedad de mi casa fuera un favor que yo les debía o una cortesía familiar que eventualmente tendrían que pedirme. Como si fuera inevitable que yo les regalara la casa en algún momento, y la única pregunta fuera cuándo y cómo plantear esa solicitud. Fue entonces cuando empecé a documentar sistemáticamente estos comportamientos y a preparar estrategias para proteger mis derechos sobre la propiedad. Contraté a un abogado especialista en derecho inmobiliario, Dr. Leopoldo Acuña, para revisar mi situación legal y asegurarme de que mis derechos como propietario estuvieran completamente protegidos. El doctor Acuña me explicó que aunque Joaquín y Florencia no tenían ningún derecho legal sobre la casa, su comportamiento podía crear problemas futuros si yo permitía que establecieran un patrón de control de facto sobre la propiedad. Me recomendó establecer límites claros y documentar cualquier intento de tomar decisiones sobre la casa sin mi autorización. También me sugirió que considerara formalizar el arreglo de convivencia a través de un contrato de alquiler que especificara claramente las responsabilidades y limitaciones de cada parte. De esa manera, quedaría establecido legalmente que ellos eran inquilinos temporales, no copropietarios o administradores de la casa. El problema, me explicó el doctor Acuña, es que su hijo y su nuera han desarrollado un sentido de entitled sobre su propiedad que puede escalarse rápidamente hacia reclamos legales si no se corrige inmediatamente. Me contó sobre casos similares donde familiares que habían vivido gratuitamente en propiedades durante periodos extendidos, después habían intentado reclamar derechos de posesión o habían demandado compensación por mejoras que habían hecho sin autorización del propietario. En algunos casos, continuó, hemos visto situaciones donde los familiares alegan que inversiones de tiempo y dinero en mantenimiento y mejoras de la propiedad les dan derechos de equity, especialmente si pueden demostrar que el propietario original se benefició de su trabajo. Esa información me alarmó porque Joaquín y Florencia, efectivamente, habían invertido tiempo y dinero en mantenimiento de la casa durante los 3 años que habían vivido allí. Si ellos decidían presentar esas contribuciones como inversiones que merecían compensación o reconocimiento legal, podría crear complicaciones sobre mi derecho exclusivo a la propiedad. El doctor Acuña también me había preparado documentos de venta de emergencia que podían activarse rápidamente si alguna vez necesitaba liquidar la propiedad para protegerla de reclamos legales o para demostrar mi autoridad como propietario único.
Estas opciones de venta rápida, me explicó, pueden ser útiles si alguna vez necesita demostrar definitivamente que tiene control completo sobre la propiedad o si quiere evitar procesos legales prolongados relacionados con reclamos familiares. Pero antes de que pudiera implementar esas recomendaciones legales de manera preventiva, llegó el cumpleaños de Florencia y la situación explotó de la manera más pública y dramática posible. Joaquín había estado planeando esa fiesta durante semanas, pero nunca me había consultado sobre usar la casa para un evento tan grande. Simplemente había asumido que tenía autoridad para organizar fiestas en la propiedad sin necesidad de mi permiso como dueño. Cuando yo me enteré de los planes para la fiesta, por comentarios casuales que escuché, no porque él me hubiera informado oficialmente, le pregunté sobre los detalles del evento y ofrecí ayuda con la organización y los gastos. «No es necesario que te preocupes por nada, papá», me dijo Joaquín. «Florencia y yo tenemos todo organizado. Solo queremos que te relajes y disfrutes la fiesta como invitado». Como invitado. En mi propia casa. Como si él fuera el anfitrión principal de un evento en una propiedad que le pertenecía, y yo fuera un familiar, que había sido incluido en la celebración por cortesía. Durante los preparativos, Florencia había dirigido toda la organización como si fuera el evento en su propia casa. Contrató catering, decoradores, músicos, y coordinó la logística completa sin involucrarme en ninguna decisión importante. Los proveedores que llegaban para instalar carpas, sistemas de sonido y estaciones de comida me trataban como si fuera un familiar del anfitrión, no como el propietario de la propiedad. Cuando yo trataba de supervisar las instalaciones para asegurarme de que no dañaran el jardín o las instalaciones existentes, ellos me dirigían hacia Florencia para autorización. «Disculpe, señor», me dijo el coordinador del catering. «La señora Florencia nos dijo que todas las decisiones sobre la ubicación de las mesas y la distribución del espacio tienen que ser aprobadas por ella. Si tiene alguna preocupación, puede hablar con ella». La señora Florencia tenía autoridad ejecutiva sobre el uso de mi propiedad para el evento y yo tenía que consultarle a ella si quería hacer sugerencias sobre cómo usar mi propio jardín. Cuando yo pregunté sobre los costos del evento y ofrecí contribuir financieramente, Joaquín me dijo que no era necesario porque él se haría cargo de todos los gastos. «Es mi regalo para Florencia», me explicó, «así que es mi responsabilidad pagar todo». Pero el todo que estaba pagando no incluía el uso de mi propiedad como venue para el evento, que tenía un valor económico considerable. Estaba tratando mi casa como si fuera un recurso gratuito al que tenía derecho automático, en lugar de reconocer que usar la propiedad para una fiesta grande constituía un beneficio significativo que yo le estaba proporcionando. Había calculado que alquilar un salón de eventos para 50 personas habría costado por lo menos $2,500, sin incluir servicios de catering, decoración y estacionamiento. Pero Joaquín había asumido que podía usar mi casa y mi jardín sin costo alguno, como si fuera su derecho natural como residente. El día de la fiesta, más de 50 invitados llegaron a mi casa para celebrar el cumpleaños de Florencia. La mayoría eran amigos y colegas de la pareja que yo no conocía personalmente y que aparentemente no sabían que yo era el dueño de la propiedad donde se realizaba el evento. Durante las primeras horas de la fiesta, me trataron como si fuera el abuelo de la familia que vivía con los jóvenes propietarios. Cuando me presentaba como Ignacio Fuentes, ellos respondían con comentarios como: «Ah, sí, Joaquín nos contó que vive con ustedes. Qué lindo que puedan cuidar de su papá en su propia casa». Su propia casa. Los invitados habían llegado a la fiesta con la impresión de que Joaquín y Florencia eran los dueños de la propiedad y que yo era un familiar mayor que ellos habían acogido generosamente en su hogar. Una de las amigas de Florencia me preguntó si me gustaba vivir con los jóvenes y si me resultaba difícil adaptarme a tener menos privacidad, ahora que Joaquín y Florencia habían convertido la casa en un hogar familiar multigeneracional. Otro invitado me felicitó por haber criado un hijo tan responsable que se hace cargo de la casa familiar y cuida de su padre con tanto cariño. Me preguntó si era costoso mantener una casa tan grande y si yo
contribuía financieramente a los gastos domésticos. Durante la cena, escuché conversaciones donde los invitados felicitaban a Joaquín por haber conseguido una casa tan hermosa a su edad y comentaban lo responsable que era al cuidar tan bien de su padre mientras construía su propia familia. Florencia recibía cumplidos sobre su hermoso hogar y sobre lo bien que había decorado y organizado los espacios. Los invitados asumían que ella era la responsable del diseño interior y del mantenimiento general de la propiedad. Pero lo que más me preocupaba era cómo habían empezado a referirse a la casa en conversaciones con amigos y familiares. Los escuchaba decir cosas como «nuestra casa» cuando hablaban con visitantes, como si fueran copropietarios en lugar de huéspedes temporales. Durante reuniones familiares, Florencia actuaba como la anfitriona principal, organizando los eventos como si fuera la dueña de casa. Joaquín había comenzado a tomar decisiones sobre mantenimiento y reparaciones sin consultarme, como si tuviera autoridad ejecutiva sobre la propiedad. Cuando yo expresaba incomodidad con estos comportamientos, ellos me respondían con sorpresa, como si no entendieran por qué me molestaba. «Papá», me decía Joaquín, «solo estamos tratando de ayudar y de hacer que esta casa sea un hogar cómodo para todos. ¿No es eso lo que querés?». El problema era que ayudar había empezado a significar tomar control gradual de decisiones que correspondían al propietario legal de la casa, que era yo, y hacer un hogar cómodo para todos había empezado a significar implementar los gustos y preferencias de ellos sin consideración por las mías. Durante el tercer año, la situación escaló significativamente. Florencia había comenzado a invitar a sus amigos y familia a la casa con frecuencia creciente, presentándome no como el dueño que generosamente les permitía vivir allí, sino como el abuelo que vivía con ellos en su casa. Un día, escuché una conversación telefónica de Florencia donde le decía a alguien: «Sí, tenemos una casa grande con jardín. Vivimos con el papá de Joaquín, pero él ya está mayor y nosotros nos hacemos cargo de todo. Vivimos con el papá de Joaquín», como si yo fuera el dependiente que vivía con ellos, en lugar de ser el propietario que les había dado alojamiento gratuito durante años, como si ellos fueran los dueños principales y yo fuera el familiar mayor que habían acogido por generosidad. Joaquín había empezado a comportarse de manera similar. Durante conversaciones laborales que yo alcanzaba a escuchar, se refería a mi casa cuando hablaba de la propiedad y describía proyectos de renovación como si fueran decisiones que él estaba tomando como propietario. También había notado que cuando llegaban facturas de servicios públicos o impuestos de la propiedad, Joaquín las manejaba como si fueran su responsabilidad personal, sin consultarme sobre los montos o las fechas de pago. No es que me molestara que se hiciera cargo de esos gastos, pero la manera en que lo hacía sugería que se consideraba el responsable principal de la casa. Lo más preocupante llegó cuando empecé a escuchar conversaciones entre Joaquín y Florencia sobre planes a largo plazo que incluían modificaciones permanentes a la estructura de la casa. Hablaban de agregar una segunda planta, de convertir el garage en un estudio de trabajo, de instalar una piscina en el jardín trasero. «Cuando tengamos hijos», decía Florencia, «vamos a necesitar más espacio. Podríamos ampliar hacia arriba o hacia los lados para crear cuartos adicionales». Joaquín respondía: «Sí, y también podríamos dividir el jardín grande en sectores, una zona de juegos para los niños, una zona de entretenimiento para adultos y capaz una huerta familiar. Planes que requerirían inversiones de decenas de miles de dólares y que alterarían permanentemente la estructura y el carácter de una casa que yo había construido y mantenido durante décadas. Planes que ellos estaban discutiendo como si fueran decisiones que podían tomar independientemente, sin necesidad de mi autorización como propietario legal». Fue entonces cuando empecé a documentar sistemáticamente estos comportamientos y a preparar estrategias para proteger mis derechos sobre la propiedad. Contraté a un abogado especialista en derecho inmobiliario, Dr. Leopoldo Acuña, para revisar mi situación legal y asegurarme de que mis derechos como propietario estuvieran completamente protegidos. El doctor Acuña me explicó que aunque Joaquín y Florencia
No tenían ningún derecho legal sobre la casa. Su comportamiento podía crear problemas futuros si yo permitía que establecieran un patrón de control de facto sobre la propiedad. Me recomendó establecer límites claros y documentar cualquier intento de tomar decisiones sobre la casa sin mi autorización. También me sugirió que considerara formalizar el arreglo de convivencia a través de un contrato de alquiler, que especificara claramente las responsabilidades y limitaciones de cada parte. De esa manera, quedaría establecido legalmente que ellos eran inquilinos temporales, no copropietarios o administradores de la casa. Pero antes de que pudiera implementar esas recomendaciones legales, llegó el cumpleaños de Florencia, y la situación explosionó de la manera más pública posible. Joaquín había estado planeando esa fiesta durante semanas, pero nunca me había consultado sobre usar la casa para un evento tan grande. Simplemente había asumido que tenía autoridad para organizar fiestas en la propiedad sin necesidad de mi permiso como dueño. Durante los preparativos, Florencia había dirigido toda la organización como si fuera el evento en su propia casa. Contrató catering, decoradores, músicos y coordinó la logística completa sin involucrarme en ninguna decisión importante. Cuando yo pregunté sobre los costos del evento y ofreció contribuir financieramente, Joaquín me dijo que no era necesario porque él se haría cargo de todos los gastos. «Es mi regalo para Florencia», me explicó, «así que es mi responsabilidad pagar todo». Pero el todo que estaba pagando no incluía el uso de mi propiedad como venue para el evento, que tenía un valor económico considerable. Estaba tratando mi casa como si fuera un recurso gratuito al que tenía derecho automático, en lugar de reconocer que usar la propiedad para una fiesta grande constituía un beneficio significativo que yo le estaba proporcionando. El día de la fiesta, más de 50 invitados llegaron a mi casa para celebrar el cumpleaños de Florencia. La mayoría eran amigos y colegas de la pareja que yo no conocía personalmente, y que aparentemente no sabían que yo era el dueño de la propiedad donde se realizaba el evento. Durante las primeras horas de la fiesta, me trataron como si fuera el abuelo de la familia que vivía con los jóvenes propietarios. Cuando me presentaba como Ignacio Fuentes, ellos respondían con comentarios como: «Ah, sí, Joaquín nos contó que vive con ustedes. Qué lindo que puedan cuidar de su papá en su propia casa». Su propia casa. Los invitados habían llegado a la fiesta con la impresión de que Joaquín y Florencia eran los dueños de la propiedad y que yo era un familiar mayor que ellos habían acogido generosamente en su hogar. Durante la cena, escuché conversaciones donde los invitados felicitaban a Joaquín por haber conseguido una casa tan hermosa a su edad y comentaban lo responsable que era al cuidar tan bien de su padre mientras construía su propia familia. Florencia recibía cumplidos sobre su hermoso hogar y sobre lo bien que había decorado y organizado los espacios. Los invitados asumían que ella era la responsable del diseño interior y del mantenimiento general de la propiedad. Pero el momento que cambió todo llegó durante el brindis oficial, cuando Joaquín se paró frente a todos los invitados para hacer el anuncio de su regalo especial para Florencia. «Quiero aprovechar esta ocasión tan especial», dijo mi hijo con una copa de champagne en la mano, «para hacerle un regalo a la mujer más importante de mi vida que simbolice mi compromiso con nuestro futuro juntos». Continuó explicando que había estado pensando durante meses en cómo demostrarle a Florencia que él estaba completamente dedicado a construir una vida familiar estable y permanente con ella. «Florencia», dijo Joaquín mirándola directamente, «esta casa que ha sido el hogar de nuestra familia durante tantos años, donde hemos creado tantos recuerdos hermosos juntos, ahora es oficialmente tuya». El jardín entero estalló en aplausos. Los invitados gritaban felicitaciones, tomaban fotografías y comentaban qué gesto tan romántico y generoso había hecho Joaquín. Florencia lloraba de emoción mientras abrazaba a mi hijo, repitiendo: «No puedo creer que hayas hecho esto», entre sollozos de felicidad. Pero yo me quedé paralizado en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo había anunciado públicamente que estaba regalando mi casa a su esposa, como si tuviera derecho legal para transferir una propiedad que no le pertenecía. Durante los minutos siguientes, mientras los invitados seguían felicitando a la pareja,
Yo traté de entender si Joaquín realmente creía que tenía autoridad para regalar mi casa, o si estaba haciendo una promesa que esperaba que yo cumpliera posteriormente sin cuestionarla. Pero cuando vi que él había traído documentos que parecían ser contratos de transferencia de propiedad y que estaba explicándole a Florencia que solo necesitamos que papá firme estos papeles para hacer oficial la transferencia, entendí que había planeado todo el evento como una trampa emocional. Había organizado una fiesta pública donde anunciaría el regalo de la casa, creando presión social y emocional para obligarme a autorizar una transferencia que nunca habríamos discutido privadamente. Había apostado a que yo no tendría el coraje de contradecirlo públicamente y arruinar la celebración de su esposa. Era una manipulación psicológica sofisticada. Hacer un anuncio público sobre algo que requería mi consentimiento privado, usando la presión social y el momento emotivo, para conseguir que yo accediera a algo que probablemente habría rechazado en una conversación privada. Pero Joaquín había calculado mal la reacción de su padre. En lugar de sentirme presionado a cooperar con su plan, me sentí profundamente traicionado por su falta de respeto hacia mis derechos como propietario y su disposición a manipularme públicamente. Decidí que si él quería jugar ese juego públicamente, yo también podía responder públicamente de una manera que él no estaba esperando. Me levanté de mi silla y pedí la atención de todos los invitados. «Perdonen la interrupción», dije con voz clara y firme, «pero hay algo importante que necesito aclarar sobre el regalo que acaba de anunciar Joaquín». El jardín se quedó en silencio. Todos me miraron expectantes, probablemente esperando que hiciera un discurso emotivo sobre lo orgulloso que estaba de mi hijo o que agregara algún detalle sentimental sobre la transferencia de la casa familiar. «Esta casa», continué, «efectivamente ha sido el hogar de la familia Fuentes durante 30 años. Pero lo que Joaquín olvidó mencionar en su anuncio es que la casa sigue siendo legalmente mía. Él no tiene autoridad para regalar una propiedad que no le pertenece». La confusión se extendió por el jardín. Los invitados se miraron entre ellos, no entendiendo si estaban presenciando un malentendido familiar o algo más serio. Joaquín palideció visiblemente, aparentemente sin saber cómo responder a mi intervención. Florencia preguntó con voz temblorosa: «Ignacio, ¿qué querés decir? Joaquín me dijo que ustedes ya habían arreglado todo sobre la transferencia de la casa». «Joaquín no me consultó nada sobre transferir esta propiedad», respondí claramente para que todos pudieran escuchar. «Aparentemente decidió regalar algo que no es suyo sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario real». El silencio en el jardín era total. Los invitados habían dejado de comer y beber, todos enfocados en una confrontación familiar que obviamente no habían esperado presenciar durante una fiesta de cumpleaños. Joaquín trató de recuperar control de la situación. «Papá», me dijo con una sonrisa forzada, «podemos discutir los detalles después de la fiesta. No arruinemos la celebración de Florencia con temas legales complicados». Pero yo había decidido que ese momento de manipulación pública requería una respuesta igualmente pública y definitiva. «No hay detalles que discutir», respondí, «y no hay temas legales complicados. El tema es muy simple. Mi hijo anunció que estaba regalando una propiedad que no le pertenece, sin consultarme, esperando que la presión social me obligara a autorizar una transferencia que nunca habríamos acordado en privado». Saqué mi teléfono celular y llamé al doctor Leopoldo Acuña, que había preparado documentos de venta de emergencia por si alguna vez necesitaba liquidar la propiedad rápidamente por razones financieras o legales. «Doctor Acuña», dije por teléfono mientras todos me escuchaban, «necesito activar la venta inmediata de mi propiedad». «Sí, esta noche. Tengo compradores que han estado interesados y que pueden cerrar la transacción inmediatamente con los documentos que ya preparamos». El pánico en las caras de Joaquín y Florencia era evidente. Los invitados no entendían completamente lo que estaba pasando, pero era obvio que estaban presenciando algo mucho más dramático que un simple malentendido familiar. Durante los siguientes 20 minutos, mientras los invitados permanecían en el jardín en un silencio incómodo, coordiné por teléfono la venta inmediata de mi casa a una familia que había estado interesada en comprarla durante meses, pero que yo había rechazado porque no tenía planes de mudarme. El doctor Acuña
Había preparado toda la documentación legal necesaria para una venta rápida, incluyendo contratos digitales que podían firmarse electrónicamente y procesos de transferencia de fondos que podían completarse en horas en lugar de semanas. Cuando terminé las llamadas, me dirigí nuevamente a todos los invitados. Quiero informarles que esta casa acaba de ser vendida oficialmente a nuevos propietarios. La transferencia será efectiva a las 9 de la mañana del lunes próximo. Miré directamente a Joaquín y Florencia. Así que el regalo de cumpleaños que Joaquín había planeado para Florencia efectivamente se hizo realidad, solo que no de la manera que ellos esperaban. La casa ya no va a pertenecer a la familia Fuentes, así que nadie va a poder regalarla a nadie más. La fiesta terminó abruptamente. Los invitados se fueron rápidamente, obviamente incómodos con haber presenciado una confrontación familiar tan intensa. Joaquín y Florencia se quedaron en el jardín, visiblemente choqueados por lo que acababa de pasar. «Papá», me dijo Joaquín cuando ya no quedaba nadie más, «no puedo creer que hayas vendido la casa solo para vengarte de nosotros. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Dónde vas a vivir vos?» Le expliqué que la venta no había sido venganza, sino una respuesta proporcional a su falta de respeto hacia mis derechos como propietario. «Joaquín», le dije, «vos decidiste regalar mi casa sin consultarme. Yo decidí venderla sin consultarte. La diferencia es que yo tenía el derecho legal de tomar esa decisión, y vos no». Florencia, llorando pero ya no de felicidad, preguntó si había alguna manera de cancelar la venta. Le expliqué que la venta era final, y que ellos tendrían que encontrar otra vivienda igual que yo. «Pero Ignacio», me dijo, «nosotros no tenemos ahorros para comprar una casa. Hemos estado viviendo acá durante 3 años sin pagar alquiler, así que no tenemos el dinero para un depósito ni para pagos iniciales». «Exactamente», le respondí. «Durante 3 años recibieron un beneficio económico enorme al vivir en mi casa sin pagar alquiler. Durante 3 años ahorraron dinero que otras parejas de su edad tenían que gastar en vivienda. Y en lugar de usar ese tiempo y ese ahorro para planificar su independencia, decidieron que podían quedarse con mi propiedad permanentemente. Les expliqué que el dinero de la venta sería suficiente para que yo comprara un apartamento más pequeño, apropiado para una persona de mi edad, y que todavía me quedarían recursos financieros considerables para mi jubilación. «Ustedes», les dije, «tendrán que hacer lo que hacen todas las parejas jóvenes: alquilar un lugar que puedan pagar con sus ingresos, ahorrar gradualmente para una casa propia y construir su patrimonio a través de su propio trabajo en lugar de esperar heredar el mío». Durante los días siguientes, mientras coordinábamos la mudanza antes de la transferencia oficial de la propiedad, tuvimos conversaciones más tranquilas sobre lo que había pasado durante la fiesta. Joaquín admitió que había planeado el anuncio público como una estrategia para conseguir que yo autorizara la transferencia de la casa sin tener que discutir todos los aspectos financieros y legales detalladamente. Pensé que si lo anunciaba durante la fiesta, en un momento emotivo, vos ibas a estar tan contento de ver feliz a Florencia que simplemente dirías que sí, me confesó. No me di cuenta de que te iba a parecer una falta de respeto. Florencia reconoció que durante los últimos años había empezado a pensar en la casa como si fuera suya y que había perdido la perspectiva sobre el hecho de que estaban viviendo allí como invitados, no como propietarios. «Me acostumbré tanto a vivir acá y a tomar decisiones sobre la decoración y la organización que me olvidé de que no era mi casa», me dijo. «Cuando Joaquín me dijo que te la iba a pedir como regalo de cumpleaños, no me parecía algo extraordinario. Me parecía natural». Esas conversaciones me ayudaron a entender que su comportamiento no había sido malicioso, sino resultado de una falta de límites claros que había permitido que gradualmente perdieran la perspectiva sobre su estatus real en la casa. Pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta al vender la propiedad. Si ellos habían llegado al punto de considerar natural que yo les regalara una casa, significaba que habían desarrollado un sentido de entitled que habría creado problemas futuros aún más serios. 3 meses después de la venta, me mudé a un apartamento moderno y cómodo en un edificio con servicios incluidos y excelente ubicación. Por primera vez en años,
Tenía privacidad completa y control total sobre mi espacio vital. Joaquín y Florencia alquilaron un departamento de 2 dormitorios que podían pagar con sus ingresos combinados. Tuvieron que ajustar su estilo de vida significativamente, pero también desarrollaron una apreciación nueva por la independencia financiera y la responsabilidad personal. 6 meses después del cumpleaños desastroso, Joaquín me pidió perdón formalmente por haber intentado regalar mi casa sin mi consentimiento. Me dijo que la experiencia le había enseñado lecciones importantes sobre respeto a la propiedad, comunicación familiar y la diferencia entre generosidad genuina y manipulación emocional. Florencia también se disculpó por haber perdido la perspectiva sobre su estatus como huésped en mi casa. Me dijo que mudarse a su propio apartamento la había ayudado a entender la diferencia entre ser invitada en la casa de alguien más y tener control real sobre su propio espacio. Hoy, un año después de aquella fiesta memorable, mantengo una relación cordial pero independiente con Joaquín y Florencia. Nos vemos regularmente para almuerzos familiares, pero cada uno tiene su propio hogar y sus propias responsabilidades. La venta de mi casa les enseñó que el respeto a la propiedad ajena no es opcional, incluso dentro de las familias, que la generosidad forzada no es generosidad, sino manipulación, y que los gestos románticos no pueden basarse en regalar algo que no te pertenece. Si estás escuchando esta historia y reconoces patrones similares en tu propia familia, quiero que sepas que establecer límites claros es esencial para mantener relaciones familiares saludables, que permitir que familiares tomen control gradual de tu propiedad puede crear problemas serios a largo plazo, y que a veces una respuesta dramática es necesaria para enseñar lecciones importantes sobre respeto y responsabilidad. En el cumpleaños de mi nuera, mi hijo regaló mi casa creyendo que podía manipularme emocionalmente para que autorizara una transferencia de propiedad sin discusión previa. Pero cuando vendí la casa, frente a todos los invitados esa misma noche, les enseñé que subestimar la determinación y los derechos de su padre había sido el error más costoso que pudieron haber cometido. Contame si has vivido situaciones similares con familiares que no respetan los límites de propiedad, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gustaría saber si estos conflictos sobre control de propiedades familiares son problemas universales.